Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Jesús Avendaño. Soy estudiante de la Facultad UNED, Universidad Nacional Experimental del Táchira, estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica, bajo la tutela de la profesora Fabela Quintero, en esta modalidad de Sistemas Digitales 1. El día de hoy voy a hablarles un tópico muy importante dentro de lo que pertenece a la rama de la electrónica, que también pudiéramos visualizar con ejemplos prácticos más adelante y cómo lo vemos hoy en día en la cotidianidad, ¿sí? Hoy voy a tocarles un tema que tiene que ver con los registros integrados de un circuito, ¿sí? Y cuáles son esos tipos de registros que existen, o los más comunes o los más utilizables. Para comenzar, vamos a definir lo que es un registro. Un registro es un dispositivo o un circuito que se encarga de manejar información secuencialmente eh, y almacena esa información. En otras palabras, cumple la función básica de una memoria. Dicha memoria, que está almacenada interna dentro de ese circuito, posteriormente se va a procesar a una salida para observar un comportamiento lógico de ese sistema, ¿sí? Vamos a ver aquí unos cuantos tipos de registros. Aquí tenemos acá, en nuestra presentación tenemos una entrada y salida en serie. Como todos sabemos, un circuito electrónico siempre viene compuesto por tres etapas iniciales. Una etapa de entrada, una etapa de almacenamiento o una etapa de proceso, que es la etapa intermedia, y una etapa de salida, que es donde se observa el comportamiento o la respuesta de este circuito o el análisis, ¿sí? En este caso, como estamos hablando de sistemas digitales, como bien sabemos, manejamos lo que son los bits, que son datos de entrada. Pues bien, para poder procesar esos datos debemos trabajar con unos dispositivos muy conocidos que voy a mencionar en breve. Esos dispositivos son los flip-flops. Actualmente existen varios tipos de flip-flops. Están los flip-flops tipo JK, flip-flops tipo D, que son para datos, para almacenar información, flip-flops tipo T y SC y CR. Dichos flip-flops nos van a ayudar a manejar esa información, pero antes de eso existen unas configuraciones básicas que debemos conocer o tener en cuenta para manejar dicha información. Tenemos, como aquí bien lo vemos, una entrada y salida en serie, una entrada en serie y salida en paralelo, una entrada en paralelo y salida en serie, y una entrada y salida en paralelo. Pues bien, vamos a ver aquí más adelante y vamos a ir recopilando la información, ¿sí? Tenemos acá un registro de serie en serie, ¿sí? Si podemos apreciar en la figura, tenemos una entrada de datos que viene dada por la letra D. En este caso tenemos un flip-flop tipo D. Y cada flip-flop viene conectado de manera secuencial o síncrona mediante un reloj. Cada uno viene representado por una salida en este caso, ¿sí? Ahora bien, para poder observar el comportamiento de este circuito o lo que procesa, vamos a imaginarnos que estamos ingresando una cadena de datos, ¿sí? Suponiendo que yo quiera ingresar en la entrada un 1 y un 0, o mejor, un 0 y un 1, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir internamente? El flip-flop va a procesar la señal de entrada, la va a almacenar internamente en su memoria, y cuando ocurra el primer flanco de subida, dicha información se va a desplazar de manera secuencial de izquierda a derecha. Es decir, que el primer dato que almacena o el primer bit que almacena el primer flip-flop, cuando ocurra el primer flanco de subida, ese bit se va a desplazar hacia la derecha, es decir, hacia la salida de ese flip-flop y hacia la entrada del siguiente flip-flop, en este caso el flip-flop 1. Quiere decir de que el bit número 0, que fue el que yo ingresé de primero,
que estaba en el flip-flop 1 se desplazó hacia el, perdón, que estaba en el flip-flop 0 se acaba de desplazar hacia el flip-flop 1. Y el dato número 1 que yo tenía en la entrada se acaba de desplazar hacia el flip-flop 0. Bien, esto es lo que ocurre en una configuración de serie, ¿sí? Vamos a ver qué otro caso tenemos. Tenemos una entrada en serie y una salida en paralelo, ¿sí? Pues bien, ya tenemos este caso. Tenemos acá un circuito lógico eh, en donde tenemos de igual forma, tenemos una entrada tipo D y la salida que viene conectada hacia la entrada del siguiente flip-flop. Como podemos ver, tenemos un circuito secuencial porque también tiene un reloj, lo que significa que también va a trabajar a base de flancos, en este caso flancos de subida, pero a diferencia de este flip-flop con el anterior, es que la información que va recopilando o que va guardando eh, solamente almacena 8 bits. Sí, está diseñado para almacenar 8 bits. ¿Qué quiere decir esto? Que los 8 bits que se van almacenando van a estar disponibles a la salida. Es decir, va a recibir los datos de entrada, los va a procesar en la memoria y esa respuesta la obtendremos en la salida o la podemos representar acá con estos pequeños pines que representan la salida, Q0, Q1, Q2 y Q3, que bien pueden ser displays, LEDs o algún otro dispositivo de salida que nos permitan observar el comportamiento del circuito. Vemos otro caso acá. Tenemos una entrada en paralelo y una salida en serie, ¿sí? Básicamente, este circuito es muy importante debido a la implementación, pero para poder interpretar esto vamos a ver lo que significa la palabra shipload que está aquí en la entrada. Vemos acá donde está antes de la compuerta inversora. Tenemos la abreviación shift, que significa en inglés desplazar, y load significa cargar. ¿Qué quiere decir esto? Que este flip-flop cumple este tipo de configuración de flip-flop cumple dos funciones. Desplaza y almacena, dependiendo de cómo yo lo desee configurar, ¿sí? Eh, tenemos acá otro caso, ¿sí? Tenemos un ejemplo de entrada en paralelo y salida salida en serie, ¿sí? Tenemos una paralelo serie. Ah, bueno, aquí tenemos el ejemplo, perdón. Y por último tenemos acá eh, una entrada y salida en paralelo en ambos casos, ¿sí? Cuando eso ocurre, se puede decir que ocurre lo siguiente. Cuando tenemos una entrada y una salida en paralelo, que es un registro de 6 bits que tiene entradas paralelas. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede utilizar una reiniciación para colocar todos los flip-flops de registro en cero. A diferencia de todos estos, de los flip-flops anteriores, como bien sabemos, cada dato que va ingresando en la entrada, él lo va a almacenar. Pero si yo quiero ingresar un dato, por decir, no sé, un cero, ese cero tiene que ingresar primeramente en una compuerta AND, porque si sabemos que ingresamos un dato cero a una compuerta AND, no vamos a obtener nada en la salida. Pero si ingresamos un 1, entonces esa información, al momento de activar el flanco de entrada, esa información se va a ver alterada dependiendo del bit que haya almacenado ese flip-flop. Entonces, en correlación con los demás flip-flops, se puede decir de que es mucho más versátil eh, debido al manejo de la información interna y al momento de desplazar esa información, ¿sí? En breve, esas fueron algunas acotaciones sobre el tema de los registros. Espero que haya sido de gran utilidad. Eh, este fue todo el video de hoy. Que tenga feliz tarde.